Entonces, ¿pero qué aporta la ley? Si ya decíamos, antes ya era un derecho, ahora hay además una ley. Bueno, por un lado esto que decíamos antes, la universalidad, la idea que, ustedes esto ya lo habrán estudiado, ya se sabrán la ley de memoria, pero que todas las niñas, los niños en todas las provincias, privadas, públicas, confesionales, laicas, todo el mundo. No pueden decir yo no, porque justo yo, mi provincia, no, la idiosincrasia, ¿no? El artículo 5 que también deben conocer, nuestra idiosincrasia no nos lo permite. Ok, lo primero es el derecho, después pensemos de cómo, pero lo primero es el derecho. Importante en qué orden están los artículos de la ley. No es, eso es muy importante, fue parte de negociaciones también. Sigamos. La creación del programa nacional, la institucionalización de la ESI como una política educativa, esto es lo que hace la diferencia total entre decir todos tienen derecho a decir hay una política educativa, nos vamos a poner al hombro este desafío de hacer una política y de ofrecerle presupuesto, ¿no? Que la verdad que lo han hecho en buenas medidas, después eso oscila, pero ya sigue oscilando, mejor dicho, está oscilando fuertemente. El desarrollo de los contenidos básicos, que ustedes los conocen, la integralidad, incluyendo los derechos como pilar central, la cuestión de género como pilar central, ustedes lo saben, la diversidad, etc. La jerarquización del rol docente, esto es súper importante de la ley de ESI. ¿Por qué es importante? ¿Qué dicen? ¿Ustedes? No necesitamos llamar expertos de afuera. Exactamente, porque se supera esa visión que hasta cierto, o sea, en la ley, no digo en las escuelas, pero durante mucho tiempo, ¿ustedes qué se acuerdan de sus infancias, de sus procesos educativos? ¿Qué había de ESI? Un médico generalmente. El médico que... Salud, relacionado a la salud. Exacto, los especialistas en salud, ¿no? Entonces, y ahora... Por alguna marca. Además, a veces era para vendernos toallitas, ¿no? Los varones además en otro lado, ¿no? Nada, porque ahí, o sea, las masculinidades básicamente lo que tienen que hacer es no tener ni idea de lo que les pasa a las chicas, porque como a ellos les pasa otra cosa y nadie habla de lo que les pasa a ellos, además. Entonces, como a nosotras nos vendían toallitas, entonces éramos ya empezábamos a ser parte de ese mercado, ¿no? Y Huevanol también, si quieren, ¿no? Como, ay, a ustedes les duele, entonces hay que venderles algo. Ay, a ustedes no sé qué, ay, la toallita. Ok. Ahora, lo que les pasaba a los varones, estoy siendo binaria, ok, bánquenme. Un rato, o sea, estamos hablando de cambios físicos, bueno, los varones, las personas con pene, las personas con vagina, ok, bánquenme un poco de esas cosas, ok. Pero digamos, eso quedaba totalmente excluido. Las charlas eran separadas a veces, y si eran todas juntas era para explicarnos que venía la médica y de qué nos hablaba. En mi escuela fue una médica, la mamá de alguien además, ¿no? De que por onda, ¿no? De onda fue y estuvo una mañana, yo no tengo ni idea de qué habló, no me acuerdo. Pero me acuerdo perfecto que fue ella y por ahí habló algo de los cambios, no me acuerdo bien. Pero si habló algo de los cambios, ¿de qué cambios hablamos? Físicos. El ciclo menstrual. Entonces, las trompas de falopio, perdón, ¿no? Pero yo me decía, ¿qué tiene que ver las trompas de falopio con lo que me pasa a mí el sábado a la noche en una fiesta con un chico que me gusta? No tiene nada que ver, o sea, ¿para qué me sirve esa información? ¿No? No estoy hablando de lo que me pasa, no estoy hablando de los afectos, no estoy hablando de las emociones, no estoy hablando de lo que me pasa o lo que nos pasa en la adolescencia, que nos da vergüenza a nuestra mamá, a nuestro papá, etc. ¿No? Las nuevas amistades, las otras formas de relación, nada, todo eso afuera total, porque ahora venía el médico. Y ahora voy a decir, contra todo lo que, ¿no? ¿Cuáles son los especialistas ahora que invitan a las escuelas? Los mismos docentes a veces. Bueno, ahora yo creo que se pasó de la idea que antes venían los médicos y las médicas y ahora nos invitan, en el mejor de los casos, a las feministas o activistas de la diversidad, ¿no? Entonces ya nos invitan, entonces es, ay, re-onda esta escuela porque nos invitan. Y yo digo, ojo, a mí no me inviten más, capacitemos docentes, o sea, yo voy todas las veces... No, todas las veces que quieran, no, la tercera vez que una misma escuela me invitó le dije, no, ustedes tienen que hacer algo con los docentes, o sea, yo voy a hacerle el pink wash, se dice ahora, ¿no? ¿Conocen esa idea?
le lavamos la cara a todo, le hacemos como el lavado feminista, pero en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Es como la mascarilla, ¿no? Es como le pintamos el portal de multicolor, sería para nosotras más que rosa, y decimos que lo estamos haciendo. No, hay que mirar el rol docente. ¿Por qué el rol docente? Porque son los docentes, las docentes, les docentes quienes están todos los días con las chicas. Y es ahí donde se hace una diferencia en educación en sexualidad. No se hace una diferencia cuando va alguien a dar una charla, ¿no? Entonces, para los chicos que después te queda la cabeza revoloteando un montón de cosas y no tenés con quién volver a hablar, ¿no? Entonces, la jerarquización del rol docente a mí me parece que es de lo más importante, que con esta perspectiva de derechos, de género, o sea, derechos quiero decir autonomía, quiero decir decisiones de género, que vamos a tratar de ir como plumereando estos estereotipos que tantos daños nos han hecho y tantas desigualdades y jerarquías han establecido entre las personas heterosexuales, jerarquía frente a homosexuales, varones, jerarquía frente a mujeres, personas cis, jerarquía frente a trans, ¿no? Como además de la desigualdad, ¿por qué hay desigualdad? Porque se establecieron ciertas jerarquías en esto, ¿no? Y la idea según la cual las mujeres tenemos género, las personas trans tienen género, los varones no tienen género. ¿Por qué? Porque el varón es el ser universal, ¿no? El varón cis es el hecho universal. La masculinidad, el pensar sobre masculinidad rompe esa configuración que hemos aprendido durante mucha parte de nuestra escolaridad, en todo caso, por default, no por acción, sino por omisión, de la idea del sujeto varón como el ser universal. Lo raro del segundo sexo, ¿no? Las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de deconstruir, de pensar la masculinidad como un constructo social, lo que rompe también es esa naturalización de el hombre con mayúscula como el ser humano universal, ¿no? Es decir, género no equivale a mujer, género no equivale a trans, género equivale a decir las relaciones sociales que se construyen a partir de una inscripción biológica o identitaria en relación con cómo nos sentimos, cómo vivimos, qué se espera de cada uno de los distintos sexogéneros, ¿no? Entonces ahí también es una ruptura de pensar todas estas lógicas. Y todo esto, jerarquizando el rol docente, es lo que para mí trae de fuerte, de potente la ley de ESI, frente a decir ya era un derecho, pero ¿qué aporta todo esto? Es muy fuerte para mí. Por eso también es tan difícil, ¿no? Tenemos que cambiar realmente, hay que construir una nueva pedagogía, hay que generar algo que no existe, ¿no? Que no existía y que la estamos creando con pequeños ladrillitos, ¿no? Todos los días, en el mejor de los casos. Para hacer todo esto, el liderazgo político fue central, porque nada de esto se hace, o sea, uno puede, no tuvimos marchas en las calles, eso lo saben, había procesos de incidencia desde un lugar, desde otro y tal, pero nadie llenó una plaza para pedir la IDESI, ¿no? Eso no pasaba en ese momento, era mucho más pequeña el corpus feminista, era mucho más pequeño que lo que es ahora, pero hubo claramente liderazgo político. Sigamos. ¿Qué pasó después de esto? Porque hay una gente que a mí me parece súper interesante, que investiga todo la semana pasada hubo un congreso de ciencia política en Buenos Aires y había una colega de Uruguay que hablaba de las leyes, que muchos en las ciencias sociales, en la sociología, en las ciencias políticas, etcétera, estamos pensando siempre qué pasó antes de que se produzca una ley, pero se avanza mucho menos en qué pasa con la implementación. Y a mí me gusta mucho pensar en la implementación, ¿no? Entonces, esto sigamos. Sigamos, sí. Entonces, hay algo que es muy importante en el día después, ¿no? Como la píldora, el día después de que se sanciona una ley, hay que realmente generar una cantidad de procesos y cambiar lógicas institucionales que es lo que lo hace a veces tan difícil. Muchas veces vamos como a
a un indicador que es como una parte del resultado, ¿no? Lo que vos me preguntabas, que es muy importante, digamos, ¿qué hacemos con el tema de la pornografía? ¿Qué hacemos con el tema de la circulación de imágenes? ¿Qué hace la escuela frente a eso? Pero a veces es, bueno, ¿cómo miramos la escuela como institución? ¿Qué está haciendo en tantos otros planos para poder abordar esto? ¿Cómo está capacitando a los docentes? ¿Qué está pasando en la gestión de la escuela? O sea, son muchas cuestiones. Hay leyes que una vez que se aprueban no necesitan casi ninguna adecuación institucional. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario es un ejemplo que me gusta dar, ¿no? Cuando se sanciona la ley de matrimonio igualitario, mejor dicho, cuando se modifica la ley de matrimonio civil para que sea realmente inclusiva, ya todo lo demás existía. O sea, si uno se quería casar, tomaba un turno en el registro civil, hacía todo lo que correspondía, el registro civil ya estaba ahí, ya estaban los funcionarios nombrados, uno iba, se casaba, o sea, nada, lo único que había que hacer, o sea, todo eso ya está armado, el aparato institucional ya existe. Es simplemente abrir la puerta para sujetos que antes estaban excluidos. En la ley de ESI no existe. Existen las escuelas, existen los docentes, existe no sé qué, pero no existe el software, ¿no? Como el conocimiento específico de 1 millón de docentes para que puedan poner a la práctica todo esto, ¿no? Más bien lo que existe son los prejuicios, los mitos, la idea de que la menstruación te pone irritable, la idea de que los varones son más fuertes y más valientes o que tienen derecho a usar todo el patio porque ellos juegan al fútbol y que las chicas no, te vas a... Justo leí algo que después les voy a leer de Sasa Testa que decía que él quería jugar al fútbol y le decían que no sé qué, bueno, había todavía esos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Existe eso. De capacidades docentes, de directivos, etcétera, hace falta reformular las estrategias de enseñanza, digamos. Y es claramente contracultural como política y como práctica docente, porque inaugura una nueva práctica y una nueva mirada pedagógica, y es súper central. Te lleva a pensar sobre una misma, porque ¿quién puede dar clases de ESI si no hizo como una reflexión personal, ¿no? ¿Quién puede entender qué es lo que tiene que pasar si no hace ella misma, él mismo? Y todo esto se produce en un contexto de tensiones, disputas, etcétera. Esto vamos a pasarlo rápido, entonces, ¿no?